8 ejercicios PAES de matemática M2 de números reales. ¿Sí? Este es contenido de la M2. Raíces, potencias. Eso es más enfocado a la M1, pero como propiedad, los números reales, números irracionales, son contenidos de la M2. Así que, sin más, comenzamos. Para comenzar, es importante explicar este esquema. ¿Sí? Los números naturales son los números del 1 al infinito positivo. Es el primer sistema de números que nosotros aprendemos en la escuela. Aunque algunos historiadores consideran a los números naturales desde el cero, ¿sí? Vamos a colocar aquí naturales. Y en el sistema de educación chileno, por lo menos, se considera desde el 1, ¿sí? Desde el 1 hasta el infinito positivo, ¿sí? Eso es el sistema de los números naturales. Los números enteros, ahora se añaden los números negativos, ¿sí? Entonces, números naturales, 1, 5, 100, ¿ya? Ahora los números enteros, números negativos, ¿sí? Es decir, -3, -5, hay, no sé, -10 grados de temperatura, mucho frío, ¿sí? Debo 5.000 pesos, entonces -5.000, ¿ya? Eh, en el año, no sé, 80 antes de Cristo, -80. Y prácticamente los números enteros también son los números positivos, ¿sí? Así que los números enteros que se representan con esa Z son los números negativos, ¿sí? El -3, obviamente negativo, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito positivo. Lo voy a hacer acá abajo mejor, para tener espacio. Desde el menos infinito hasta el infinito positivo, ¿sí? -3, -2, -1, el cero que es un número neutro, no es ni positivo ni negativo, ¿ya? Hasta el infinito positivo. Ahí sí. Ahora, ¿y qué son los números racionales que se representan con esa Q? Los números racionales son todos los números que se expresan como fracción, ¿ya? Y entonces yo puedo decir aquí un tercio, puedo decir 5 medios, puedo decir -3 medios, ¿sí? Y también son los números decimales, porque un número decimal también se puede transformar a fracción, un decimal finito, periódico o semiperiódico. Mucho cuidado. Entonces yo puedo decir aquí 2,25, puedo decir 0,3 periódico, ¿ya? También puedo decir, no sé, 2,35 semiperiódico, el periódico en el 5 solamente, ¿ya? Y tenemos esos números racionales, números que se escriben como fracción, ¿ya? Ahora analicemos también el esquema, ¿sí? Porque por ahora analizamos los números naturales, números enteros y números racionales, ¿ya? Mucho cuidado, ¿sí? Porque hay números racionales que pueden ser números naturales, claro, porque el cinco se puede escribir como fracción, 5 partido uno. El 100 también, 100 partido uno. El uno también, uno partido uno, ¿ya? Así que hay números racionales que pueden ser números naturales, ¿sí? Y un número natural al mismo tiempo siempre va a ser un número racional, siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Un número natural siempre va a ser un número racional, pero un número racional no siempre, pero sí en ocasiones, no siempre podrá ser un número natural. Ahora lo mismo, un número natural siempre podrá ser un número entero, porque está dentro del conjunto, pero un número entero no siempre podrá ser un número natural. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahora, tenemos también analizando más allá los números irracionales que también se pueden escribir como con una Q y un asterisco arriba, que son los números que no se pueden escribir como fracción. No se puede escribir como fracción, ¿sí?
Entonces colocamos acá, no se puede escribir como fracción. Y en ello está raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, todas las raíces inexactas, ¿sí? Está Euler, está pi, ¿sí? Todo número que no se puede escribir como fracción, y también son los números que tienen decimales, números decimales infinitos y no tienen un periodo en sí, ¿ya? Eh, Así que aquí podemos analizar lo siguiente: los números irracionales y los números racionales son mutuamente excluyentes, eh, no tienen como un elemento que lo intersecten a los dos. No hay un número que o es irracional y al mismo tiempo racional. No, o eres un número irracional o es un número racional, pero no puede ser ambas, ¿ya? Por eso eh, no hay una intersección acá. Y el esquema igual también hay que tener ojo, porque en este simple esquema nos da a entender que los números racionales son más amplios que los números irracionales. Y la verdad es que no es así, ¿ya? No es así. Hay que tener cuidado con eso. Y todo el sistema que engloba a todos estos números son los números reales. Es decir, tanto números irracionales como números racionales pertenecen a los números reales. ¿Sí? Así que el 5 es un número real y es un número racional, pero no irracional. Raíz de 12 es un número irracional, pero no un número racional. Y al mismo tiempo es un número real, ¿sí? Porque es una raíz inexacta. ¿Sí? Eso como un resumen, más que nada. Ahora sí, vamos a ver los ejercicios. ¿Cuál de los siguientes números pertenece al conjunto de los irracionales? ¿Ya? Irracionales. Puede ser Q y un asterisco arriba, o también lo podemos identificar como I en algunos casos. ¿Sí? Pero generalmente se ocupa eso. ¿Ya? Un número irracional son aquellas raíces inexactas. ¿Sí? Entonces, para ver si recordamos. 3 raíz de 2 dividido raíz de 2. Aquí simplemente podemos racionalizar o simplemente también podemos simplificar y esto nos da 3. Y esto es un número natural, ¿sí? Es un número natural. Y que habíamos dicho anteriormente que los naturales están dentro de los racionales y los irracionales están en un sistema aparte dentro de los reales. Entonces la A no es 2,7. 2,7 periódico, esto pertenece a los racionales. ¿Sí? Miren, ya 0,3 periódico, pero es un número periódico, es un decimal periódico que está dentro de los racionales. ¿Sí? Entonces este número también está dentro de los racionales, no es irracional. ¿Ya? Pi más 1 puede ser, y 3,45, 235, esto está en periodo, por lo que me indica que es semiperiódico, y habíamos dicho que un semiperiódico aquí pertenecen a los racionales. Entonces esto pertenece a los racionales, ¿sí? Y pi más 1, pi es un número irracional, que lo acabamos de ver. Acá, pi, pi más 1 pertenecen a los irracionales. Entonces aquí la alternativa correcta sería la C. Con respecto a los números reales, es siempre verdadero que R es un subconjunto de Q, es decir, los reales es un subconjunto de Q, es al revés. Q es un subconjunto de R, ¿sí? Es un subconjunto de R. Es decir, es un conjunto que está adentro de los reales. Los reales contiene todos los conjuntos analizados, ¿ya? Y los irracionales, ¿es un subconjunto de Q? No, son mutuamente excluyentes, ¿ya? Si fuera un subconjunto prácticamente estaría dentro del conjunto de los reales. Aquí lo que analizamos es que los naturales es un subconjunto de los enteros, los naturales es un subconjunto de los racionales, ¿ya? Pero Q asterisco, en este caso los irracionales, no es un subconjunto de Q, son dos sistemas apartes o conjuntos apartes, ¿sí? Mutuamente excluyentes.
Entonces, aquí debemos decir son mutuamente excluyentes. Ahí sí, mutuamente excluyentes. El conjunto R está formado por la unión entre los racionales y los irracionales. Recordar, racionales, Q, y Q asterisco los irracionales, ¿verdad? Irracionales. Está formada por la unión entre los racionales y los irracionales. Veamos, mire, los reales es todo este sistema verde, todo el conjunto verde. Está formado por la unión de los racionales, sí, y los irracionales también, ¿ya? Y ahora, ojo, usted me preguntará, profe, ¿pero qué ocurre en este sistema verde que no se ve nada? ¿Ya? Y en realidad, el conjunto de los irracionales y los racionales es la conformación de los reales, ¿sí? Así que este sistema verde que usted ve acá está formado por uno de estos dos, solamente que por temas de esquema no está abarcado como todo. Pero aquí, en los reales, está conformado por los racionales y por los irracionales, y nada más. Racionales e irracionales, ¿sí? No existe un sistema aparte eh, que pertenezca a los reales. O eres racional o eres irracional, ¿sí? Entonces, ¿el conjunto R está formado por la unión entre Q y Q asterisco? Correcto, sí. El conjunto Q es el resultado entre la unión de la unión entre los enteros positivos y los enteros negativos. Recordar que z son los números enteros, ¿sí? Z son los números enteros. Ahora, como dice aquí, el conjunto Q es el resultado de la unión entre los enteros positivos y los enteros negativos. Aquí falta un dato. Y los decimales. Y los números decimales. ¿Sí? Números decimales periódicos. Periódicos. Finitos. Y semiperiódicos. Semiperiódicos. ¿Ya? Eh, Así que la D está inconclusa. ¿Sí? La alternativa correcta entonces es la C. Sean A igual a raíz de 117, B 11 y C es igual a raíz de 352 dividido 3. El orden creciente de estos valores es, cuando mencionamos orden creciente, es de menor a mayor, ¿sí? Y es conveniente dejar todo expresado como raíz. En este caso, A es raíz de 117, B es igual a 11 y esto como raíz es igual a 121, raíz de 121. ¿Sí? Claro, porque 11 por 11 es 121. Y finalmente, C es raíz de 352 dividido 3, que esto, si yo divido 352 dividido 3, me va a dar 117,3 periódico, ¿sí? De esta forma analizo que eh, el mayor aquí de estos tres números es B, ¿cierto? Claro, porque está todo expresado como raíz y ahí 121 es mayor a 117 y 117,3 periódico. Entonces, B sería el mayor. Luego, ya está listo el B, entre 117 y 117,3 periódico, el que sigue es C, listo con C, y finalmente A, raíz de 117. Entonces, acá la alternativa correcta sería la C. Claro, porque A es menor, luego viene C y luego B en orden creciente. ¿Sí? Alternativa C. Si A es un número racional mayor que cero y B un número irracional menor que cero, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre un número irracional negativo?
Entonces, decimos que a es un número racional mayor que cero. Vamos a decir a es igual a 100, ¿ya? Claro, porque uno puede decir un número racional, perfecto. 100 partido uno es 100, ¿ya? Así que, como habíamos dicho incluso, un número natural puede ser un número racional, ¿ya? Pero un número racional no siempre puede ser un número natural, ¿ya? Entonces, A es igual a 100, ¿sí? Y B es un número irracional, ¿sí? B es un número irracional negativo, menor que cero, claro, menor que cero. Y entonces yo puedo decir que B puede ser, no sé, puede ser incluso menos raíz de 2 negativo, ¿verdad? O mejor dicho, menos raíz de 2, porque si decimos raíz de 2 negativo, estamos diciendo esto. Y eso es un número complejo. Vamos a tener esto entonces. Vamos a tener esto. ¿Cuál de las siguientes expresiones siempre representa un número irracional negativo? ¿Ya? Mire, 100 menos raíz de 2, esto ya me da 100 más raíz de 2. Y eso es un número irracional positivo. No es la alternativa A. ¿Sí? Y veamos la alternativa C. Si yo digo 1 menos raíz de 2, eso me da 1 más raíz de 2, ¿sí? Porque menos con menos es más. Y eso también me da un número positivo. No puede ser la C, ¿ya? Y la D, si yo digo 100 menos 1, eso me da 99, ¿sí? Y eso es positivo, tampoco puede ser. Por descarte sería la B, pero ¿cómo yo puedo sacar la B? Miren, menos raíz de 2 menos 100, eso me da un número negativo, claro, porque aquí estoy, digamos que sumando dos números negativos, ¿sí? Menos raíz de 2 menos 100 me da un número sí o sí negativo y un número irracional por la presencia de este número irracional que es raíz de 2. Entonces ya me da un número negativo. Para que sepan, si yo digo incluso 100 más raíz de 3, eso va a ser un número irracional, ¿ya? Claro, porque estoy sumando un número natural o racional con un irracional, pero en este caso predomina el número irracional, ¿sí? Así que sí o sí esta suma me va a dar un número irracional, ¿ya? De la misma forma, si yo digo, entonces, menos raíz de 2 menos 100, ¿ya? Esto me va a dar un número negativo, pero también un número irracional. Predomina la presencia del número irracional, que en este caso es la raíz de 2, ¿sí? Y es un número negativo además, por más que 100 sea un número racional. Entonces la alternativa correcta sería la B. Raíz de un entero 11/25 es un número. ¿Qué número será esto? Esto es un número mixto, ¿sí? En el cual tenemos que transformarlo a fracción impropia y está dentro de una raíz, ¿ya? Entonces, un entero y 11/25, eso equivale a decir, este número entero, 1, se multiplica por el denominador, 25, y sumamos al numerador, 11, ¿sí? Dividido, mantenemos el 25 y esto es igual a 1 por 25, 25 más 11 dividido 25. 25 más 11 es igual a 36 partido 25. Si mantenemos entonces ese número, bueno, de mixto a fracción impropia dentro de una raíz, 36 partido 25, ahora nosotros tenemos que aplicar una propiedad de raíz, que raíz de a partido b, eso es lo mismo que raíz de a dividido raíz de b, obviamente b tiene que ser diferente de 0, ¿sí? Y con el mismo índice, índice n en ambos casos, ¿verdad? Índice n en ambos casos. En este caso el índice sería 2.
Por ende, quedaría como raíz de 36 dividido raíz de 25. Raíz de 36 es 6 dividido raíz de 25 es 5. 6 quintos. Y esto es un número, bueno, de partida es un número mayor que 1. 6 quintos es un número mayor que 1. ¿Sí? Eso nos daría, si es que lo transformamos a número decimal, nos daría 1,2. ¿Sí? Ya es un número mayor que 1. Entonces puede ser la A como puede ser la C. ¿Ya? No es ni la B ni la D. Ahora, recordad, un número decimal finito, eh, si yo saco la división de 6 partido 5, eso me va a quedar 1,2. Eso me va a quedar 1,2. Me va a quedar esto. ¿Sí? Dividan ustedes 1,2. Entonces, eso es un número decimal finito, por ende es un número racional, alternativa C, porque un número irracional es un número decimal infinito, con infinitos decimales, sin tener un patrón incluso. Alternativa C. Si raíz de 23 menos raíz de 3 es aproximadamente 3, entonces raíz de 69 es aproximadamente. Bueno, primero que todo tenemos que analizar que raíz de 64 y raíz de 81 son raíces exactas, donde raíz de 64 es 8 y raíz de 81 es 9. Y entre raíz de 64 y raíz de 81 está raíz de 69, obviamente más cercano a raíz de 64. ¿Sí? Entonces, esto aproximadamente debe ser, haciendo una estimación, 8,2 aproximadamente. Vamos a colocar aquí aproximadamente. Entonces, podemos incluso no depender de lo que me dicen acá. ¿Sí? Esto incluso lo encuentro irrelevante. Yo puedo solamente intuir o estimar que raíz de 69 está alrededor o está entre medio de raíz de 64 y raíz de 81, que es 8 y 9. Analizando las alternativas, 23 partido 2, esto me da efectivamente 11,5, cosa que no es. 17 medios, esto me da 8,5, ya puede ser la B, ¿sí? 23 dividido 4 es aproximadamente, por no decir exacto, 5,75, porque 24 dividido 4 es 6, ¿ya? Y 17 cuartos, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, 16 cuartos es 4, 17 dividido 4 es 4,25. Por ende, el valor más cercano, ¿sí?, es la alternativa B. Claro, porque raíz de 69 es 8,2 aproximadamente. La alternativa que más se acerca es la B. ¿Sí? De hecho, si nosotros nos ocupamos la calculadora y sacamos raíz de 69, es 8,30. ¿Sí? Muy cercano a 8,20. 8,2 en este caso. Así que alternativa correcta, la B. La expresión raíz de 3x menos 2 corresponde a un número real, sí. Bueno, para que sepan, una raíz, o más bien la cantidad subradical, dentro de esa raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, para que A pertenezca a los números reales, A debe ser mayor o igual a cero. ¿Sí? Y así nosotros analizamos lo siguiente. Raíz de 5 pertenece a los reales, claro, porque 5 es un número mayor o igual a cero. Raíz de 4, que es 2, pertenece a los reales. Incluso raíz de 0 pertenece a los reales, porque son números mayores o iguales a cero. En ese caso yo digo, raíz de menos 1 no pertenece a los reales, ¿sí? Sino que raíz de 1 pertenece al sistema de los complejos, claro, porque su cantidad subradical eh, es un número negativo, menor a cero. Entonces, corresponde a un número real, este número de acá, sí y solo sí,
A ver, esto corresponde a un número real o pertenece a los reales si solo si 3x menos 2 sea mayor o igual a 0. Y esto queda 3x mayor o igual a 2. Claro, vamos a establecer un sistema de inecuación donde el 2 pasará al otro lado de la desigualdad por el inverso aditivo como más 2. Y ese 3 pasará por el inverso multiplicativo como dividiendo al 2, 2 tercios. Entonces, para que sea un número real, x debe ser mayor o igual a 2 tercios. Alternativa A. ¿Cuál de los siguientes números es racional? De las 5 alternativas que nosotros vemos, ¿ya? Hay un número que es racional y los otros son irracionales. Recordar que dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Dentro del conjunto de los números reales, ¿ya? O hay un número o hay un sistema que son racionales, ¿sí? O hay un sistema que son irracionales, ¿sí? Y la unión de esos dos, la unión de estos dos, me forma un número real, ¿ya? Entonces, analicemos. 2 raíz de 5 pertenece a un número irracional porque la raíz de 5 es una raíz inexacta. De la misma forma, la alternativa B, ¿sí? Que la raíz de 5 es inexacta. La C también. Raíz de 5 es inexacta, ¿sí? Entonces ya sabemos que A, B y C son números irracionales, ¿sí? Miren la D. Raíz de 25 es una raíz exacta, perfecto. Pero me queda raíz de 5 arriba dividido 5. La raíz de 5 es inexacta. Entonces, si yo tengo la presencia de una raíz inexacta en mi resultado final, entonces pertenece a un número irracional, ¿sí? Veamos la E. Y aquí hay que recordar una propiedad. Raíz de A por raíz de A. A ver, más que pertenece, busquemos aquí una igualdad, ¿sí? Raíz de A por raíz de A es A, siempre y cuando raíz de A pertenezca a los reales y también raíz de A pertenezca a los reales. Entonces, en base a esto, yo digo, perfecto, 5 raíz de 5 por raíz de 5. 5 por 1 es igual a 5 y raíz de 5 por raíz de 5 es igual a 5 por esta propiedad que nosotros estamos viendo. Raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Raíz de A por raíz de A es A. Entonces, mire, 5 por 1 es 5. Raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Y esto, 5 por 5 es igual a 25. Y esto, ¿sí? El que me dé 25, esto pertenece perfectamente a los números racionales, ¿sí? Pertenece a los números racionales porque recordar que 25 se puede escribir como fracción, 25 dividido 1, ¿sí? Así que sería alternativa E la correcta.